¿sí? Pero los fusibles son algo muy importante y es una falla muy común, que se queme un fusible, por ejemplo los Chevrolet Corsa, se quema el fusible número 20, el número 26, ¿sí? El fusible número 26 de dentro del habitáculo, que es el fusible de la bomba de nafta, ¿sí? Es el fusible de la bomba y a su vez alimenta la bobina. Entonces no tengo pulso de encendido y no me anda la bomba, ¿sí? Y está quemado un fusible. Y dijeron, no, está inmovilizado porque no me prende la luz de check, porque esto, porque el otro, y era un fusible quemado. Entonces, antes de empezar a hacer un diagnóstico, hay que hacer una revisación básica, ¿sí? Hacemos el prechequeo, luego empezamos a verificar masas y alimentaciones, que están todas las masas, las alimentaciones, los fusibles están bien, perfecto. Entonces ahí puedo decir, bueno, la base que yo tengo eléctrica del auto está bien, es correcta, bueno, vamos a hacer un diagnóstico de por qué el vehículo no arranca, ¿sí? Para ello, como decía, vamos a emplear varios instrumentos, como mostré recién la punta lógica, la punta de prueba. La punta de prueba sería el aparato este, ¿sí? Que es algo similar a la punta lógica, pero nada más que tiene un solo cocodrilo, ¿sí? Y una punta con una lamparita adentro. Sí, la llaman la famosa lamparita de prueba que usaba el electricista. Bien. Decía que íbamos a hacer un pequeño apartadito con el tema de la punta de prueba. Si nosotros no conocemos el circuito y no disponemos de la información técnica, que hoy en día es muy importante, tener la información técnica necesaria para trabajar sobre un sistema de inyección. ¿Cuál es la información técnica? Un esquema eléctrico. ¿Sí? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con un vehículo de la línea Renault, un Megane, una Scenic, con un motor K4M, 1.6, 16 válvulas, ¿sí? Del año 2000 a 2006, 2007, por ejemplo, ¿sí? Por decir algún vehículo, eso va a venir con una unidad de control Siemens, ¿sí? Va a venir con una unidad de control Siemens Sirius 32. ¿Sí? Más adelante ya pasaron a usar Continental EMS 3132, que son para mariposa mecánica, mariposa por cable. Ya cuando tiene mariposa motorizada, la denominación es otra, ya es MS 3134, en el caso de este puntual de Siemens, que ahí estábamos viendo el esquema eléctrico que nos facilitó José Luis, el director del instituto, ¿sí? Entonces, dependiendo del sistema que nosotros queremos verificar, si nosotros vemos acá en el esquema eléctrico, vamos a ver acá arriba a la izquierda, dice masas de la ECU, ¿sí? Vamos a ver dónde están las masas, dónde están las alimentaciones, donde dice memoria de la ECU, ¿sí? Entonces, esas son nuestras masas y nuestras alimentaciones, ¿sí? Entonces, eso yo lo tengo que verificar. Para poder verificar eso, ¿puedo utilizar una punta lógica? Sí, puedo. Lo ideal sería el uso de un multímetro, porque si yo tengo un voltaje de 8 volt, por ejemplo, ¿sí? La punta lógica me va a prender, pero con 8 volt la unidad de control no funciona, ¿sí? Entonces lo ideal es el uso de un multímetro, ¿sí? Como el que acabo de mostrar hace un ratito. Entonces, tengo la información técnica, que es algo de lo primero que tengo que buscar antes de empezar a hacer un diagnóstico, la información técnica del sistema a diagnosticar, ¿sí? Algo muy importante a la hora de hacer el diagnóstico y una de las herramientas que yo uso siempre son los alfileres, ¿sí? A modo de anécdota, yo voy a comprar los alfileres en una mercería que está cerca del taller mío hace 10 años. Y la señora cada vez que voy a comprar me mira como diciendo, ¿qué hará este muchacho con los alfileres? Porque los pierdo. Entonces, cada 2 por 3 voy a comprar alfileres. Bien. Recuerden que los conectores eléctricos, del lado de atrás del cable tiene una goma siliconada, que es precisamente donde nosotros tenemos que realizar la medición. No tenemos que pinchar los cables, ni cortar, ni pelar los cables. ¿Por qué? Si nosotros le rompemos el aislante al cable, ese cable queda expuesto a temperaturas, ¿sí? Frío, calor, humedad, se puede mojar, y ese cable se va a poner resistivo, se va a sulfatar, y vamos a tener un problema a largo plazo de lo que son las masas y alimentaciones o señales propiamente dichas, ¿sí? Al ponerse resistivo un cable, nos puede planchar una señal de un TPS, de un sensor de temperatura de agua, ¿sí? O de cualquier otro sensor o cualquier otro actuador.
Ahí en el esquema eléctrico que tenemos en pantalla, nosotros de un lado vamos a tener todo lo que son los sensores, ¿sí? Relay y sensores, y del otro lado vamos a tener todo lo que son los actuadores, ¿sí? Eso más adelante ya vamos a ir identificando qué es cada uno de ellos y cuál es su función y cómo se mide, cómo se diagnostica, ¿sí? Cómo se comprueba eléctricamente, tanto por su voltaje, su funcionamiento y en alguna oportunidad veremos su señal tomada con un osciloscopio. Bien. Luego podemos utilizar también, por ejemplo, una bomba de vacío, ¿sí? Manual, como la que yo tengo acá en la mano, ¿sí? Que nos sirve como bomba de vacío o como vacuómetro, ya que acá tiene un relojito que nos da el vacío, ¿sí? En este piquito le ponemos una manguera y tomamos el vacío del colector de admisión del vehículo, ¿sí? Bien, podemos usar, como dije antes, también un compresómetro, ¿sí? Para medir la compresión y el estado mecánico del motor. Y una herramienta fundamental también para el diagnóstico es un medidor de presión de combustible, ¿sí? Este medidor de la marca MB va a venir en una valija con un cierto kit de acoples para tomar la presión de combustible. Que, por ejemplo, si yo tengo un vehículo que le cuesta arrancar, lo dejo parado 1 o 2 horas y luego le cuesta arrancar, ¿sí? Dicen, no, pero le cambié la bomba de nafta. Bueno, que le haya cambiado la bomba de nafta no quiere decir que la bomba de nafta esté funcionando bien, que los ensambles que tenga dentro del módulo de combustible estén puestos de manera correcta, que no tenga un problema la válvula antirretorno que se encuentra en la bomba de combustible, que no tenga el regulador de presión de la rampa pinchado o con fugas, que no quede un inyector goteando, ¿sí? Para ello, con el manómetro de presión de combustible nosotros podemos hacer un diagnóstico de lo que es la parte hidráulica, ¿sí? Hidráulica, llámese lo que es el sistema de combustible. Que lo vamos a tener dos presiones. Vamos a tener la presión de servicio, que es la presión que mantiene el vehículo cuando se encuentra en funcionamiento, y la presión remanente, ¿sí? Que esa es la importante cuando el vehículo no arranca luego de un plazo de 1, 2 o de un día para el otro de estar parado, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo pongo el vehículo en contacto, la aguja, ¡pum!, sube la aguja 3 bares de presión, 2,5, 3, 3,5, dependiendo cuál sea la presión del sistema a diagnosticar. Bien, yo pongo un manómetro de combustible y voy a tomar la presión, ¿sí? El manómetro va a tener un grifo de purga, ¿sí? O para aliviar la presión. Yo por lo general cuando conecto el manómetro, presurizo el sistema, verifico antes de poner en marcha que no tenga fuga por los acoples, ¿sí? Que no haya derramamiento de combustible para evitar un accidente. Bien. Purgo el manómetro, ¿sí? Purgo el sistema abriendo ese grifo y dejando salir una pequeña cantidad de combustible a un bidoncito, ¿sí? Para que no haya aire dentro de lo que es la tubería del vehículo y el propio manómetro, para que no me dé una lectura incorrecta. Pongo en contacto el vehículo, verifiqué que no tengo fugas, perfecto. Procedo a darle arranque, le doy arranque y ahí voy a tomar la presión de servicio, ¿sí? ¿Cuál es la presión de servicio? La que tiene el motor cuando está en marcha, que va a oscilar entre 2,5 a 3,5 bares, dependiendo del sistema. Va a haber sistemas, por ejemplo, que van a trabajar con 4,5 bares, los multipuntos. Eso va a depender de cómo esté configurado el sistema y cilindrada del motor. Si tiene regulador de presión en la rampa de inyectores, va a tener una presión de alrededor de 2,5 a 3 bares. Si no tiene regulador de presión, la rampa de inyectores, va a tener una presión medio kilo más arriba, ¿sí? Va a estar entre los 3,5 kilos, 4 kilos de presión, ¿sí? Luego tenemos sistemas de baja presión, por ejemplo, los de inyección monopunto, casi prácticamente extintos, ¿sí? Que iban a tener entre 0,8 bares y 1,2 bares de presión. Raras excepciones de los sistemas monopunto de alta presión, viejos, ¿sí? Chevrolet Blazer vieja, que iban a tener los Monza, los Ipanema, todo eso tenían un sistema de inyección multipunto de alta presión entre paréntesis, ¿sí? Que trabajaban con 1,8 bares de presión. Bien, luego tenemos la presión remanente, que es la que yo tengo
cuando corto el contacto, cuando paro el vehículo. Si yo cuando paro el vehículo, el sistema tiene que mantenerse presurizado. Si la aguja del manómetro se cae a cero de manera inmediata, ¿sí? Es porque se está vaciando el sistema. Si se vacía el sistema, se va a acumular dentro de las cañerías vapor de combustible. Entonces, cuando yo le vaya a dar arranque, el auto va a tender a arrancar, pero no va a tener nafta, va a tener vapor de combustible. Entonces el auto va a girar, 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 va a querer como arrancar, y allá a las perdidas va a arrancar medio fallando, medio desparejo. Luego que llega el combustible a la rampa y empieza a salir de manera normal el combustible, el auto se normaliza. ¿Sí? Es una falla muy común hoy en día, debido a repuestos alternativos de mala calidad. ¿Sí? Yo no tengo interés con ninguna firma en particular, pero trato de usar repuestos originales. Son más caros, pero me evito después discusión con el cliente, o sea, discutir no, porque yo no voy a discutir. Yo le digo, mirá, vos me traes el repuesto original, ningún problema, tenés todo perfecto. Traes una marca alternativa, marca Acme, Fispa, Helu, Berkel, Royaltec, qué sé yo, Parson, y yo no te puedo dar garantía de que esto funcione de manera correcta. Tampoco te doy garantía de que funcione de manera correcta una original, puede fallar, ¿sí? Pero tenés muchísimas menos posibilidades de que falle un repuesto original a un alternativo, ¿sí? De baja calidad. Si nosotros miramos en las bolsitas, en las cajitas que vienen los repuestos en algún lado, van a ver que tiene una sigla que dice PRC, ¿sí? PRC quiere decir Popular Republic China, está hecho en China, ¿sí? Entonces, primero nos mandaron el coronavirus, después nos mandaron la bomba de nafta que no funciona. Ya arrancamos mal con los chinos. Pero bueno. Bien, la presión remanente. Yo quito el contacto, se detiene la marcha del motor. El sistema tiene que mantener la presión, no va a ser la misma presión de servicio porque la bomba no está impidiendo combustible, ¿sí? Pero se tiene que mantener en el orden de 1 kilo y medio la presión, ¿sí? De un día para el otro puede ser que se caiga prácticamente a cero, no sería lo correcto, ¿sí? ¿Eso qué nos va a garantizar? Que tengamos líquido, ¿sí? Combustible líquido dentro de lo que sería la cañería de envío de combustible, filtro de combustible, rampa de inyectores y los electroinyectores propiamente dicho. Entonces, cuando yo habilito el contacto nuevamente que presuriza la bomba, que temporiza, ¿sí? Ya tengo líquido disponible, combustible líquido disponible en los inyectores. Entonces, yo le doy arranque y el vehículo arranca en el momento. Si yo tengo que se me cae la presión en 20 minutos a cero, si yo lo dejo parado 1 hora, el auto no va a arrancar. Le va a costar arrancar nuevamente. Bien, eso es por un lado. Después vamos a tener, por ejemplo, lo que ya estemos un poquito más avesado en lo que es el tema de la inyección electrónica. A ver, no todos somos aprendices hoy en día, si mucho de lo que nos estamos capacitando hoy en día constantemente en el tema de inyección electrónica es porque ya venimos trabajando en talleres y tenemos experiencia de lo que es un taller mecánico y una forma de trabajo y una rutina de laburo. ¿Sí? Yo les hablo tanto como instructor como mecánico. Como me verán, yo estoy dentro del taller mío, ¿sí? Se ve de fondo parte de uno de los tableritos y demás porquería. Cuando estemos un poquito más avanzados ya podemos empezar a trabajar con el diagnóstico, por ejemplo, con un escáner, ¿sí? El escáner nos va a servir, es una herramienta muy útil, ¿sí? A la hora de hacer un diagnóstico de una falla puntual. ¿Qué pasa? El escáner no tiene manos. Como yo siempre digo, el escáner no tiene manos, ¿sí? No es que yo conecto el escáner y se solucionaron todos los problemas, si no seríamos todos millonarios, muchachos. Entonces, yo conecto el escáner y tengo que saber interpretar la información que me está dando el escáner, ¿sí? Por ejemplo, a mí me trae un auto fallando al taller, ¿sí? Que anda en 3 cilindros, no tiene fuerza, hace contraexplosiones, ¿sí? Pongo el escáner, lo primero que me va a salir como código de falla, sonda lambda, ¿sí? Más de uno hemos salido corriendo, compré una sonda lambda, le cambiamos la sonda lambda, ¿sí? A los 15 minutos se vuelve a prender la luz de check. ¿Qué sale el código de falla? Sonda lambda. ¿Y qué pasó? La sonda es nueva, le puse la original, me gasté 7.000 pesos. Sigue fallando, y ya ahí el cliente ya te empieza a mirar medio torcido.
Entonces, tenemos que saber interpretar qué información nos está brindando el escáner. Por ejemplo, yo tengo varios escáneres. Uno de los que más utilizo es el SPC Max, ¿sí? A mí me dio muy buen resultado. Al principio renegué bastante, porque al principio yo lo tengo hace 12 años que tengo este escáner. Las primeras versiones eran muy básicas, digamos, no tenían mucha información del sistema, no te daban muchos parámetros, pero ahora lo mejoraron muchísimo, lo mejoraron mucho y anda muy bien. Entonces yo tengo que saber interpretar la información que me está dando. Yo no me tengo que manejar solamente con los códigos de falla que me dé un escáner, ya sea el SPC, el raster, el DEC, el Jackbox, la CanClip, el Delphi, el Autocom, el escáner que posean, ¿sí? Un launch. No es porque no sabe, porque yo tengo el SPC Max, todo el mundo tiene que tener un SPC Max. No, yo tengo varios escáneres, ¿sí? Es uno de los que más utilizo acá porque es un escáner multimarca, de fácil lectura, ¿sí? Que anda muy bien. Después tengo, sí, montones de escáner más. Tengo escáner por marcas también. Entonces, lo que yo tengo que hacer es verificar el código de falla, ¿sí? Tomo la lectura del código de falla, no las borro, las fallas. Primero las guardo, o le saco una foto con el celular, o hago una captura de pantalla de la PC, o hago un archivo PDF, ¿sí? Y las guardo. Luego las borro la falla, ¿sí? Pero previo a borrar las fallas y todo eso, yo tengo que ir a la otra ventana que me va a brindar el escáner, que sería la de mediciones, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene que ver la sonda lambda si yo tengo que ver las mediciones? Y sí, yo en el flujo de datos o mediciones del escáner que nosotros utilicemos, yo voy a tener los valores de sonda lambda, de sensor de temperatura de aire, temperatura de agua, pulso de inyección, avance del encendido, sensor de presión absoluta del múltiple de emisión, el MAP, puedo tener MAF, y así miles de sensores más. Entonces, si a mí el auto me vino fallando, ¿sí? Que no tiene fuerza, se contra las explosiones, tengo un exceso de consumo terrible, entonces yo tengo que verificar todos esos parámetros con el flujo de datos. Por ejemplo, si el auto vino con esa falla, ¿sí? Voy, verifico el auto funcionando en 3,5 cilindros, 3 cilindros, haciendo contraexplosiones. El vacío del motor, ¿sí? La carga, lo que va a ser la carga calculada, o el vacío del motor, va a estar muy por arriba de lo normal. ¿Sí? Una condición de vacío normal de motor, ¿sí? Ronda las 17 pulgadas de mercurio, ¿sí? Equivalente a unos 350 milibares de presión, ¿sí? Nosotros tenemos la presión atmosférica que va a estar alrededor de los 1013, 1020, 1025 milibares, ¿sí? La presión dentro del motor va a estar cercana a los 350 milibares, dependiendo del estado mecánico del motor. Si tengo un motor con 500.000 kilómetros, y probablemente esté un poco más elevada la presión. Si voy a estar en el orden de los 450, 500 milibares por el desgaste mecánico, ¿sí? Ya ese motor ya no tiene aros, ya no ha balizado los cilindros, entonces va a perder eficiencia. Entonces, tengo que verificar los códigos de falla y el flujo de datos. Entonces, a ver, voy a verificar con el flujo de datos, estoy mirando el flujo de datos, veo que tengo un vacío de 450, 480 milibares. ¿Sí? Motor en marcha, lo tengo hace media hora en marcha y me está marcando 40 grados bajo cero la temperatura de agua. ¿Sí? Entonces, ¿es normal? No, no es normal. Entonces tengo que verificar el sensor de temperatura de agua, si no está el circuito abierto, si no hay un cable cortado, si no está roto, si está desenchufado. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo tengo 40 grados bajo cero, ¿sí? Que me esté marcando, el auto lo está cebando. La unidad de control del motor está dándole más combustible para cebar el motor. Entonces se ahoga. Al ahogarse, empieza la marcha inestable, se empieza a ensuciar el motor, empieza a fallar, ¿sí? Porque regula inestable, entonces el vacío del motor se tiende a elevar, ¿sí? La sonda lambda se va a contaminar, va a marcar mezcla rica todo el tiempo, entonces te va a prender el luz de check, sonda lambda, voltaje alto permanente,
Por ejemplo, ¿sí? Te puede prender la sonda, por la sonda lambda, te puede decir sensor MAP, sensor de temperatura de agua, por ejemplo. Yo odio los Corsa, alguno tiene Corsa, lo lamento. Los Corsa, por ejemplo, se clava el sensor de temperatura de agua en 96 grados. ¿Sí? Le das arranca en la mañana, arranca en 38 grados, llega a los 96 grados y ahí se quedó. Prende el electro, apaga todo, pero el auto no varía la temperatura y no te lo toma como un código de falla. Si a mí me pasó con 3, 4 Corsitas, le cambié el sensor de temperatura de agua y el auto quedó maravilloso. Bien, se escucha bien ahí porque me sale un cartelito que tenemos poca conectividad de internet. Bien, perfecto, continuamos. Entonces decía, el escáner nos puede ayudar mucho a la hora del diagnóstico o nos puede mandar para el lado de los tomates. ¿Sí? Si no sé interpretar la información que me está dando este instrumento, puedo encarar el diagnóstico para cualquier lado. ¿Sí? Verifico los códigos de falla, perfecto. Tengo 3 códigos de falla: sonda lambda, sensor de temperatura de agua y TPS, por ejemplo. ¿Sí? Bien, voy a mediciones o flujo de datos y verifico el funcionamiento de esos elementos que están comprometidos en los códigos de falla. ¿Sí? Si la sonda lambda, por ejemplo, me está marcando sonda lambda mezcla pobre permanente, voltaje bajo, cortocircuito a masa. ¿Yo puedo verificar la sonda si funciona o no funciona? Sí, tengo varias maneras. Primero, con el motor en marcha, flujo de datos, le pego varias aceleradas al motor. Si la sonda lambda tiende a subir el voltaje, la sonda lambda por lo general está funcionando. Hola, José Luis les habla, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar a ver si se va el problema de conexión. ¿Me están escuchando ahí? Perfecto. Bueno, mientras esperamos que vuelva a ingresar, vamos a seguir charlando un poquito, ¿sí? Él está haciendo una presentación un poco de lo que es el contenido del curso. Sí, el contenido del curso es a nivel profesional, vamos a ir parte por parte, ¿sí? Y vamos a ir explicando todo lo que se necesita para poder empezar y poder realizar un diagnóstico correcto. Porque el 100% del trabajo en lo que es inyección electrónica es principalmente el tema de hacer un buen diagnóstico. Entonces, con la experiencia que tiene Hernán, años de experiencia, no solamente les va a ir pasando secretos, sino también toda su experiencia en cuanto a realizar la mejor comprobación. ¿Sí? Una de las cosas que vamos a ver es que para hacer un buen diagnóstico lo primero y fundamental es el hecho de la combinación de usar un escáner con un osciloscopio, como está explicando Hernán. Así que ahí le paso la cámara a él, va a habilitar su cámara y ahí va a continuar. Bien, estábamos con el tema del escáner, los códigos de fallas y el flujo de datos. ¿Sí? Entonces decía que tenemos que verificar de manera individual cada componente que salga como código de falla. ¿Sí? No tengo que borrar los códigos de falla, listo, ya está, se apagó la luz de che, listo, solucionado. No. Tenemos que agarrar y verificar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo profesional. Si el cliente se va contento, el cliente vuelve. Si el cliente se va enojado, no va a volver. Y si se va con la luz apagada, pega una vuelta a manzana y vuelve con la luz prendida, algo salió mal. Entonces tenemos que tratar de tomarnos nuestro tiempo. Yo aprendí por experiencia propia y bueno, todos los cursos que he realizado, que un buen diagnóstico lleva tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo hago un buen diagnóstico, voy a tardar, por ejemplo, pónganle, por decir algo, 2 horas en hacer un buen diagnóstico. Sí, tardé 2 horas. Che, pero yo en 2 horas me hacía una distribución. Bárbaro. Yo le puse 2 horas de mi trabajo, que las voy a cobrar, tranquilamente. Soluciono el problema y el cliente va a volver, pero no va a volver por el mismo problema. Si yo hago un diagnóstico mal, rápido, porque quiero sacar el auto ya, no voy a solucionar el problema. Si no soluciono el problema, voy a estar en problema yo después.
Entonces yo tengo que dedicarle el tiempo que requiera cada falla, ¿sí? Por lo general en los sistemas de inyección electrónica, muchas de las fallas pueden ser por falsos contactos, terminales abiertos, eh, componentes, cables sulfatados, cables cortados. Por eso al principio recalcaba el tema de no pinchar los cables ni pelar los cables, ¿sí? Si yo tengo un auto que me lo traen y tengo que hacer una reparación del sistema de inyección o prestarle servicio de mantenimiento y veo que, por ejemplo, tengo la ficha de los inyectores que están todos los cables medio pelados, la ficha cuarteada, ¿sí? Los cables cuarteados, y le reemplazo la ficha. Entonces yo me estoy asegurando que no voy a tener problema de que ese auto después empiece con fallos, que empiece a ratonear, que se sulfate el cable y me llegue el pulso de inyección y se me empiece a planchar la señal, el pulso de masa, o que la alimentación del inyector que viene del relay principal o relay de bomba sea deficiente porque se está sulfatando el cable dentro de la instalación. ¿Sí? Son pequeños detalles que hacen a un buen servicio a la hora de trabajar con un sistema de inyección electrónica. ¿Sí? Bien, ahí se va entendiendo más o menos lo que estamos explicando. Bien, perfecto. Bárbaro. Decíamos entonces que también otro instrumento que vamos a utilizar cuando estemos un poquito más avanzados en el tema del diagnóstico va a ser este aparato, ¿sí? Esto es un osciloscopio de la línea automotriz, bueno, no es de la línea automotriz, sino que es un osciloscopio de laboratorio, ¿sí? Bien, veo que seguimos con los problemitas de conexión. Bien, el osciloscopio es hoy por hoy, para mí, la mejor herramienta que podemos utilizar para hacer el diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo bien con el multímetro, ¿sí? O con la punta lógica o la punta de prueba, puedo llegar a tomar no señales, sino voltajes o estados. ¿Sí? Yo, por ejemplo, con la punta lógica voy a tomar estados, presencia de señal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo la punta lógica, me va a prender las dos lucecitas cuando lo conecto a la batería, la roja y la verde. Cuando yo lo pongo en uno de los pines del inyector, ¿sí? Con la aguja, cuando reciba el pulso de masa, la roja va a quedar prendida y va a titilar la verde. ¿Verdad? Perfecto, hay presencia de pulso de inyección. Ahora, ¿yo sé si ese pulso es correcto? Y no. Agarro el multímetro. El multímetro, si yo quiero tomar el pulso en voltaje, me va a marcar cualquier cosa, me va a dar un voltaje promedio, porque es una señal pulsante y muy rápida. Tiene la función, el multímetro, de medir milisegundos, ¿sí? Entonces, utilizando la función milisegundos, yo puedo medir la duración de ese pulso de inyección, ¿sí? Que me va a dar, por ejemplo, 3 milisegundos. Tiempo promedio, ¿sí? 2,5, 2,8, 9, 2,9, 3, 3,5 milisegundos. Bien. ¿Es correcto? Y el tiempo sí. Ahora, la forma de la onda, la señal, ¿es correcta? Y no lo sé. Tengo que verificar la señal con un osciloscopio. Y el osciloscopio me va a dar la presencia del pulso, ¿sí? Porque me va a dibujar la señal. Me va a decir cuánto dura ese pulso, esa caída masa, y me va a mostrar la señal gráfica, que a mí me va a estar dando la información de lo que está haciendo la unidad de control de motor. ¿Sí? Si tiene la capacidad física, ¿sí? La electrónica interna de la unidad de control de motor para retener la masa y que ese inyector trabaje de manera eficiente. ¿Sí? También yo puedo mirar el positivo del inyector, ¿sí? Para ver si el positivo que le llega al inyector es correcto y no tengo problemas de caída de tensión cuando recibe el pulso de masa, ¿sí? Que esa es otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una medición de ya sea de un pulso de inyección o un pulso de encendido, ¿sí? No solamente el pulso que llega desde la unidad de control de motor o un módulo de encendido, ¿sí? Sino también la alimentación que le llega a estos componentes, porque vamos a tener muchos fallos,
¿sí? Producidos por baja tensión, ¿sí? Ya sea por cables sulfatados, resistivos, relay en mal estado, fusibles sobrecalentados, ¿sí? O problema de resistencia de los propios bobinados de los inyectores o de las bobinas. Entonces, la única manera de poder saber 100% con efectividad si eso es correcto es el uso de un osciloscopio, ¿sí? Yo a veces parezco muy fanático de esto, pero bueno, es algo que da mucho resultado. Parece un bicho medio extraño, medio raro, a la gente le da un poco de temor el osciloscopio, pero créanme que es mucho más fácil, ¿sí? Mucho más fácil de manejar que un multímetro. Ahí tenemos en pantalla una señal, un pulso de inyección que nos está mostrando José Luis. Bien, esto es lo que veríamos aproximadamente con un osciloscopio, ¿sí? Algo muy similar a esto, ¿sí? Ahí nos está mostrando del lado izquierdo, donde dice aquí abre la válvula de admisión. Si la válvula de admisión va a abrir por lo general va a empezar a abrir, dependiendo el motor, alrededor de unos 45, 48, 50 grados antes del punto muerto superior del cilindro, ¿sí? Y el pulso de inyección ya tiene que estar ahí, prácticamente cuando está abriendo la válvula, ¿sí? Para que la nafta ingrese junto con el aire. Bien, luego vamos a ver un poquito más a la izquierda, dice, aquí la unidad de control, o aquí la ECU, da el pulso de masa, ¿sí? Ahí la unidad de control le da masa, ¿sí? Mediante un transistor de potencia o un driver, al bobinado del inyector. El inyector va a tener una caída de tensión, ¿sí? Que va a durar X tiempo, acá nos muestra que dura 2 milisegundos, ¿sí? Que va a ser el tiempo de carga del inyector. Luego se va a descargar, el inyector le va a quitar el pulso de masa, va a volver a subir, ¿sí? El voltaje, acá, sube el voltaje, se descarga el bobinado, ¿sí? Y se cierra el inyector. Amortigua, ¿sí? Se descarga el bobinado, amortigua y retorna a lo que sería la tensión de batería, ¿sí? Bien. Lo que decía yo, por ejemplo, recién del positivo, ¿sí? Que yo tengo que verificar, si viéramos acá en la parte donde dice aquí, la ECU retira el pulso de masa, este pico, por lo general, en un sistema funcionando de manera correcta, tiene que rondar entre los 37 a 45 volt, ¿sí? En un sistema naftero, ¿sí? Convencional. Si yo, por ejemplo, veo el pulso de inyección de esta manera correcta y este pico, el pico de la descarga, cuando quita la unidad de control, la masa, es muy chiquitito, yo tengo un problema de alimentación, no un problema de masa, ¿sí? Y el auto también va a fallar, ¿sí? Si yo este pulso, este pico, midiéndolo con un osciloscopio, me dice que tengo 25 volt, 20 volt, y el inyector no tiene la cantidad necesaria de corriente para abrirse de manera correcta. Entonces el auto va a fallar, ¿sí? Bien, fumar es perjudicial para la salud. Bien, entonces, el osciloscopio, herramienta número 1. Hoy no es un elemento caro de comprar, ¿sí? Si bien no te lo regalan, pero está algo de 17.000, 18.000 pesos. Este tipo de osciloscopio, que es un osciloscopio de 20 MHz, y anda, la verdad que anda muy bien. Tenemos osciloscopios de mejor calidad, ¿sí? Marca Fluke, por ejemplo, pero tenemos que empeñar el taller, vender el auto para comprar el osciloscopio. Un osciloscopio Fluke, tenemos que calcular que está arriba de 100.000 pesos. Y voy a hacer el mismo diagnóstico con este de 20 palos. Bien, tenemos otros osciloscopios por PC, ¿sí? Que se usan mediante la PC, por ejemplo el Picoscope. La firma Ubon también tiene un osciloscopio por PC que anda muy bien, es más barato, vale algo de 10.000 pesos, ¿sí? 10.000, 12.000 pesos y anda, la verdad que anda muy bien. Bien, acá nos acaba de subir un apuntecito José Luis, ¿sí? Donde nos habla un poquito del osciloscopio. Dice que el osciloscopio es fundamental para la prueba de la bobina. Lo ideal sería un osciloscopio en línea automotriz de 2 canales. Un canal pondríamos la señal del primario y con la otra la señal del secundario, ¿sí?
¿Qué pasa? ¿Por qué nos dice esto? Porque estos osciloscopios que nosotros utilizamos son osciloscopios convencionales de laboratorio y tienen una capacidad máxima de voltaje de 400 volt, la línea vieja, como tengo yo, ¿sí? Y los nuevos hasta 500 volt, ¿sí? Si bien el atenuador que trae la punta de prueba, que es este aparatito, ¿sí? Ven acá que tiene un switch, esto se corre y dice por 1 o por 10. Si yo tengo 5 volt por división y le doy por 10, voy a tener 50 volt por división. Yo no mediría 500 volt con esa puntita de prueba cerca de mis dedos. Pero bueno, imagínense si tenemos una punta por 1000. 5 volt por división, lo pongo por 1000, son 5000 volt. Mamá. Va a estar complicado, pero bueno. Hay unas herramientas que se llaman pinza capacitiva, ¿sí? Que la podemos usar en este osciloscopio. Es una pequeña manganeta para utilizar este osciloscopio y poder medir un secundario de bobina, ¿sí? Para ver cómo está la alta tensión, la parte de potencia de la bobina. Recuerden que la bobina de encendido se divide en dos bobinados. Tenemos el bobinado primario, ¿sí? Que es el que va a recibir la alimentación, ¿sí? La tensión de batería y la carga, ya sea desde la unidad de control de motor o de un módulo de encendido externo, ¿sí? O incorporado a la misma bobina, que le va a dar la masa, ¿sí? Entonces, eso va a recibir la alimentación, el pulso de masa, y se va a elevar la tensión alrededor de 300, 400 volt en el primario, ¿sí? Luego se va a inducir al secundario hasta llegar a un orden de los 25.000 a 27.000 volt en el secundario y producirse el salto de chispa, ¿sí? Entonces, para medir 27.000 volt o 25.000 volt de un secundario, necesitamos una pinza capacitiva, que eso nos va a servir para ver el estado del secundario de bobina. Una herramienta que es muy utilizada también es una bujía con un cablecito a masa, un cocodrilo a masa. Saco la bujía, o sea, el cable de bujía, en el caso que tenga cable de bujía. Hay veces que no lo puedo hacer porque no tengo cable de bujía. Sí, que es una bobina individual de un K4M, una bobina rampa de Peugeot. Y bueno, hay que rebuscársela de alguna manera, poner un cable de bujía, alargarlo, para poder tomar la señal del secundario, ¿sí? Bien. Están los chispómetros, esos que se venden, el que venden los herramienteros. El chispómetro no sirve, no te va a dar calidad de chispa de un secundario. Te dice, sí, hay chispa, pero de ahí que sea buena, no lo comparto. Entonces, podemos usar el osciloscopio con una pinza capacitiva adosada al osciloscopio, abrazando el cable del cable de bujía. Y vamos a ver la señal tanto del primario como del secundario. Entonces yo puedo saber el estado de la bobina, ¿sí? Mirando, por ejemplo, la señal del pulso de encendido con un osciloscopio, yo puedo saber inclusive hasta la luz de bujía relativa que tengo. Si yo tengo mucha luz de bujía, ¿sí? Como una bujía con mucho desgaste, el pulso de encendido se va a ensanchar un poquito más. ¿Por qué? Porque la chispa se resiste a saltar, ¿sí? Entonces tiene que darle más carga a la bobina, se tiene que elevar aún más la tensión para vencer esa resistencia dieléctrica que presenta la bujía. Bien, entonces, ahí está mi hijo los gritos que quiere desenchufar el módem. Bien, ¿puedo medir una bobina con la punta lógica? Sí, puedo. Yo voy a mirar con la punta lógica, ¿sí? La presencia de pulso. La presencia de pulso es lo mismo que el pulso de inyección. Sí, hay presencia. ¿Es bueno? Y no sé. Llega un pulso. No sé si es bueno, si está bien o si está mal, ¿sí? Multímetro. Y sí, puedo llegar a medirlo nuevamente, ¿sí? Con el multímetro en la función milisegundo. Che, el pulso, la duración es correcta, ¿sí? Bárbaro, buenísimo. Pero ¿está bien la señal? Y no sé. Ahí volvemos de vuelta al tema del osciloscopio, ¿sí? Bien. Acá aprovechando el esquema eléctrico que tenemos nuevamente en pantalla, ¿sí? Vamos a ver que acá tenemos 4 bobinas en un motor K4M.
Y si apreciamos el esquema eléctrico, vamos a ver que tenemos 2 pines de salida, ¿sí? De pulso de masa procedente de la unidad de control por el pin número 1. Vamos a ir a una bobina. Va a pasar el pulso a través de la bobina, va a salir y va a ir a la otra bobina, ¿sí? Y lo mismo con el pin 32. Va a salir de la unidad de control, entra por una de las bobinas, sale y entra a la otra bobina. Y la alimentación, ¿sí? Que dice A, ¿sí? Tiene un cuadradito con la letra A. Si nosotros nos fijamos acá en el relay, una de las salidas del pin 87 dice A, ¿sí? Ese A nos alimenta los inyectores y las bobinas, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con este tipo de sistema de encendido? Esto es un sistema de chispa perdida, ¿sí? Es lo que se llama sistema DIS, chispa perdida en serie. ¿Sí? Pues las bobinas están conectadas en serie. Recibe un solo pulso para las 2 bobinas. Entonces, si yo mido el pulso en esta bobina, el pulso de masa, lo mido acá en este pin, el pulso de masa me va a dar correcto, ¿sí? Si lo quiero medir con una punta de prueba, con la punta lógica, va a ser relativo, ¿sí? Porque no sé cuál de los dos de la serie. Entonces, si yo lo mido en uno lo voy a tener el pulso, pero si yo lo mido en esta, el pulso no va a estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa la corriente, o sea, el pulso de masa y la corriente pasan por medio de los bobinados y se plancha, ¿sí? Si bien hay un fenómeno que se manifiesta en los circuitos en serie, ¿sí? Que se aplica a una ley de un muchacho que se llama Kirchhoff, ¿sí? La segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las caídas de tensión equivalen al valor de la fuente. ¿Qué quiere decir este muchacho en castellano? Que si nosotros sumamos el valor de la caída de tensión de estas bobinas en serie, me va a dar el voltaje de la fuente, de la tensión que tiene que trabajar, ¿verdad? Ahí está graficándolo José Luis, que es un experto dibujante. En el caso mío, si yo lo dibujo, yo nací manco para dibujar, pero bueno. Bien. Entonces, lo puedo medir con el multímetro y va a ser relativo, lo mismo que en el caso de la punta lógica. En cambio, si yo lo miro con el osciloscopio, la señal de este sistema en particular, ¿sí? De bobinas en serie, yo voy a tener el pulso de encendido de una de las bobinas que me va a dar la tensión, la amplitud normal, tensión de batería, ¿sí? Va a tener la línea, la tensión, ¿sí? La caída, el pulso de masa y la descarga. ¿Sí? Si yo mido la compañera de esa bobina, cilindro 1 y 4, por ejemplo, la del 1 me va a dar correcto, ¿sí? Cuando mida la del 4, la señal va a ser la mitad, ¿sí? Va a ser la mitad de la amplitud. Debe darme 14,2 volt, la caída de tensión me va a dar 7,1, ¿sí? Y eso es correcto, ¿sí? Porque es un sistema en serie. Eso ya lo vamos a explicar un poquito más en detalle más adelante. Bien. Volviendo un poquito a lo que es el diagnóstico, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos una gran evolución, ¿sí? Día a día con los sistemas electrónicos de gestión de motor, ¿sí? Hubo una época donde había sistemas mecánicos de inyección, ¿sí? Por ejemplo, se llamaban Kugel-Fischer, en el año 63, ¿sí? Era un motor naftero V8, por ejemplo, el Camaro, el Corvette Stingray, año 63, venía con un motor V8 5.6 litros, con una bomba inyectora diésel modificada, ¿sí? Con correa de distribución, inyectaba nafta, ¿sí? Fue el primer sistema de inyección de combustible mecánico, digamos, no el primero, pero uno de los más conocidos, el sistema Kugel-Fischer. Luego aparecieron los sistemas de inyección electrónica analógicos, ¿sí? El Calle-Tronic, el LG-Tronic de la línea Mercedes, BM, los primeros Peugeot 505, BMW 320, que venían con un plato sonda, con un caudalímetro y un par de hierbas más, ¿sí? Que no tenían conexión con escáner de ningún tipo, y no eran digitales, eran analógicos, o sea que las señales eran muy raras, o sea, no raras, sino el diagnóstico era fácil, pero había que saber dónde medirlo. Bien. Y luego aparecieron los sistemas de inyección electrónica digital monopunto, ¿sí? O allá por el año 80 y moneda, sí, apareció el 89, 90, creo que apareció el Gol GTI,
el Pointer, allá en 94, por ahí apareció el Pointer, ¿sí? El Galaxy, los Gol monopunto, que ya prácticamente son vehículos que ya no se ven, ¿sí? Y del 2000 ya en adelante ya empezaron a aparecer todos los, antes del 2000, los sistemas multipunto, ¿sí? Que es lo que más común tenemos hoy, ¿sí? Hoy en día ya tenemos sistemas de inyección electrónica, de inyección directa, ¿sí? Que ya no trabaja más con la presión de 3,5 kilos, sino que trabajan con una presión de entre los 25 a 130 kilos de presión de nafta, ¿sí? Son muy parecidos a lo que eran los sistemas de inyección diésel, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ir viendo lo que sería un poquito un apunte, ¿sí? De lo que sería la clase 1 de inyección electrónica, ¿sí? Lo que tenemos en pantalla, clase 1, inyección nivel inicial. Tenemos lo que es el sistema de admisión de aire, ¿sí? Acá en la pantalla vamos a tener lo que es el filtro de aire, ¿sí? El conducto de admisión, el actuador de ralentí, llamado paso a paso, ¿sí? Comúnmente conocido como paso a paso. Tenemos varios tipos de actuadores de ralentí. Tenemos el actuador de ralentí de paso, ¿sí? Que es el paso a paso que todo el mundo conoce. Después tenemos el de rotación limitada, el de cuarto de giro. Tenemos el de bypass. Tenemos el selenoide, tenemos válvulas jack, ¿sí? Hay varios tipos de actuadores de ralentí. Luego vamos a tener el cuerpo de mariposa y el múltiple de admisión. Esto es un sistema elemental, ¿sí? De lo que sería un sistema de admisión de aire. Bien, acá nos facilita nuevamente José Luis los distintos tipos de actuadores de ralentí. Acá tenemos el motor de paso, electroválvula jack, acá tenemos este sistema venía en los Gol GTI, en los 505, que esto tiene una membrana y un bimetal acá adentro que se deforma por temperatura y tiene una placa con un disco con un agujerito, ¿sí? Que a medida que se deforma el bimetal que se encuentra acá adentro, se iba moviendo ese disco que estaba acá adentro y permitía el paso o obturaba el paso de aire por este caño. Luego tenemos la electroválvula de rotación limitada, ¿sí? Esta venía, por ejemplo, en los Volkswagen Golf, MI 1.8 mexicano, en los Hyundai Elantra, en los Hyundai FX. Después tenemos el motor de corriente continua, que venía en los sistemas Bosch monopunto, ¿sí? También venían los sistemas multipunto, por ejemplo, de Chevrolet Astra. Después tenemos la electroválvula jack, ¿sí? Que vienen generalmente los sistemas Ford, y en algunos Renault venía también esta válvula, ¿sí? Los motores F3R, ¿sí? 2.0, 8 válvulas, venían con una electroválvula similar a esta, marca Hitachi. ¿Sí? Estos son algunos de los tipos de actuadores de ralentí más comunes que vamos a tener, ¿sí? Bien, fíjense que nos fuimos de la clase 1 a la clase 8 para mostrar los actuadores de ralentí. Bien, después los sistemas de inyección de combustible, como decía hace un ratito, tenemos los monopuntos y los multipuntos. ¿En qué se diferencia un monopunto a un multipunto? En la cantidad de inyectores y ubicación de ese inyector. Bien, acá nos muestra José Luis nuevamente el actuador de marcha lenta, de ralentí, de corriente continua en un sistema Bosch monopunto, que esto venía, por ejemplo, en los Renault 19, en los Clio, en los Fiat Tipo, ¿sí? 1.6, venían con esto, ¿sí? Sistemas monopunto. Bien, decía, los inyectores, los sistemas de inyección elemental vamos a tener monopunto, multipunto. Dentro de lo que son los multipuntos, vamos a tener tres tipos. Vamos a tener el simultáneo, ¿sí? Que van a inyectar los 4 inyectores a la vez. Por ejemplo, el Golf MI 1.8, el mexicano, conocido como el Golf mexicano. Los Ford Galaxy, algunos también. Luego vamos a tener los agrupados, ¿sí? Que van a inyectar de a 2 cilindros por vez. Por ejemplo, 1, 4, 2 y 3. Y después vamos a tener los secuenciales, que van a trabajar en orden de encendido, van a inyectar de a 1 cilindro por vez.
Para que se cumpla esta premisa de la inyección secuencial, el vehículo necesita tener un sensor de fase, ¿sí? Para conocer en qué fase de compresión se encuentran los cilindros, ¿sí? Ya sea el cilindro 1 o la cantidad total de los cilindros cuando está en la fase de compresión para poder hacer la inyección de combustible. Bien, dentro de lo que son los sistemas de inyección, tanto monopunto como multipunto, tenemos diferentes presiones de combustible, lo que explicaba hace un ratito, ¿sí? Bien, acá tenemos el gráfico de los sistemas de inyección, ¿sí? A la derecha de la pantalla vamos a tener el sistema de inyección monopunto y a la izquierda el multipunto. Otra particularidad y diferencia de estos sistemas es que en los sistemas monopunto el inyector se encuentra por arriba de la mariposa, ¿sí? Y en los multipunto se encuentra por debajo de la mariposa, próximo a la válvula de admisión, ¿sí? Entonces, en el sistema monopunto, dentro del múltiple de admisión, se formaba la mezcla, ¿sí? Circulaba aire y combustible. Y en los multipuntos ya solamente circula aire, ¿sí? ¿Por qué? El inyector va a pulverizar sobre la válvula de admisión, ¿sí? Bien, los inyectores tienen un diseño particular para cada motorización, no son todos iguales, ¿sí? Van a tener un cono de pulverizado que lo caracteriza, ¿sí? A mí hace muchos años atrás, era nuevito en esto. Bueno, acá tenemos los inyectores. Me pasó algo con un Fiat Palio 1.6 16 válvula, motor torque. Acá tenemos, esto es precisamente lo que estaba hablando. Los conos de pulverizado, el chorro de pulverizado, ¿sí? El cono de pulverizado. Me traen un inyector, un Fiat Palio, motor torque, para hacerle un service, un mantenimiento. Saco los inyectores, armo el múltiple de admisión, todo, limpio los inyectores y los pongo en un banco de prueba primitivo. Perdón. Y los inyectores se inyectaban de costado. Dije, esto está mal. Esto no está bien. Le hice comprar los 4 inyectores nuevos. Bueno, los voy a probar, dije. Los puse en el banquito de prueba, inyectaban de costado igual que los otros. Dije, chao, vinieron fallados. Me fui a pelear con el de la casa de repuesto. Un desastre. Resulta que en ese motor los inyectores van puestos en el múltiple de admisión del lado de abajo apuntando hacia arriba los inyectores, ¿sí? Y tiene que salir el chorrito de costado para que le pegue a la válvula de admisión. Los inyectores estaban bárbaros. Si alguno necesita un juego de inyectores de Palio, tengo acá un jueguito nuevo, 0 kilómetros. Bien, acá tenemos los conos de pulverizado, ¿sí? La forma del cono de pulverizado depende del diseño de la aguja del inyector y de la tobera, ¿sí? La tobera es la parte que tenemos acá abajo, ¿sí? Que nos va a dar, digamos, la orientación del chorro, ¿sí? Del pulverizado, del cono pulverizado. La forma de la aguja y el asiento de la aguja dentro de la tobera le va a dar la dirección a ese cono de pulverizado, ¿sí? Después, por ejemplo, en este que estamos viendo acá, ¿sí? En estos inyectores, vamos a ver unos que tienen unas punteritas plásticas con dos orejitas, con dos agujeritos, perdón, no orejitas. Esos punteritas protegían a la aguja del inyector de la alta temperatura, ¿sí? Para que no se rellenen de residuo dentro del múltiple de admisión, ¿sí? Eran jodidos de conseguir eso, me acuerdo en su momento eran jodidos de conseguirlo, pero bueno, hoy en día se consigue todo, tenemos la marca Cristal que provee todos los kits de limpieza de inyectores y viene muy completito. Bien, entonces, tenemos que los sistemas de inyección monopunto van a pulverizar mediante un solo inyector de gran caudal, ¿sí? Sobre la mariposa de gases, sobre el cuerpo mariposa, lo que sería la mariposa, ¿sí? Los multipuntos próximo a la válvula de admisión. El sistema monopunto es una evolución de un carburador. Vos agarrabas un carburador, un Brosol, ¿sí? De un Escort viejo, ¿sí?
le cambiabas la parte de arriba, le ponías la parte de un monopunto y el auto quedaba de inyección monopunto, ¿sí? De hecho, yo tuve que hacerlo con un auto de un cliente, un Pointer, de armé del cuerpo monopunto y de un carburador Brosol, le armé el cuerpo y quedó andando perfecto. Tuve que desplazar un poquito en los agujeritos nada más, pero quedó bárbaro. La primera vez que yo vi un sistema de esos monopuntos era justamente un Pointer. Che, me lo trae un cliente y me dice, che, Hernán, ¿no me limpias el carburador? Che, dale. Yo tenía en el taller varios autos, lo agarro a la tarde del auto, levanto el capó, saco la presurizadora del carburador, todo, miro así, chao. ¿Qué pasó? Alguien me robó el difusor, dije. Se habían choreado el avioncito, no estaba el avioncito ni el difusor del carburador. Había un cosito con dos cablecitos medio gordo en el medio del carburador. ¿Qué es esto? Dije. Lo quemé. Tuve que comprar un inyector de un Pointer, 0 kilómetros. No sabía ni qué era. Ahí me decidí y empecé a estudiar. Bueno, eso a modo de anécdota. El inyector monopunto es la evolución del carburador. Luego el sistema de inyección fue evolucionando a los sistemas actuales. Tenemos los multipuntos de inyección agrupada, simultáneo o secuenciales. Y hoy, actualmente, en la actualidad, día de hoy, tenemos sistemas de inyección directa de combustible que inyectan directamente sobre el pistón, sobre la cámara de combustión. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bien. Hablábamos del manómetro y de las presiones de combustible en un principio. Perfecto. Acá tenemos el esquema elemental, ¿sí?, de un sistema de combustible, si en este caso es un multipunto, vemos acá los 4 inyectores, y acá me dice dónde yo debo colocar el manómetro. El manómetro de presión de combustible para tomar la presión lo debo colocar a la entrada de la rampa, ¿sí? Poco me sirve colocarlo a la salida de la bomba, como he visto que muchos lo hacen, ¿sí? Porque si yo tengo el filtro tapado, ¿sí?, acá voy a tener presión, pero acá no. ¿Sí? A la salida del tanque voy a tener presión, pero a la llegada de la rampa no. O si tengo el caño de combustible aplastado abajo del auto, a la salida de la bomba voy a tener presión, pero a la llegada de la rampa no. Entonces yo tengo que tomar la presión a donde llega. ¿Sí? Bien. Se coloca en T, no es que se anula ningún caño, se coloca con una T, con un acople específico para cada rampa, ¿sí? Se coloca en T y se toma la presión. ¿Sí? Perfecto. Ahí vamos a tener lo que es la presión de servicio, que hablábamos al principio, y la presión remanente, que es la presión que tiene que conservar el sistema cuando se detiene la marcha. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Porque hay un comentario que se corta. Bien, continuamos. Perfecto. Sigamos. Volviendo al tema de las presiones. Presión de servicio es la que yo tengo que tener con el vehículo en marcha. Que yo tome la presión con el motor en marcha, ¿sí?, y tengo una presión normal de 2,5 a 3 bares con el motor regulando, y con una aceleradita suba medio kilo más la presión por acción del regulador de presión que se encuentra en la rampa, ¿sí?, no quiere decir que la presión de combustible esté perfecta, ¿sí? Pues nosotros vamos a tener presión y caudal, ¿sí? Si yo tengo que la bomba me está impidiendo la presión de manera correcta, el filtro pasa bien el combustible, todo, pero tengo poco caudal, ya sea por filtro parcialmente tapado, un caño aplastado, prefiltro de la bomba, este que está acá abajo, ¿sí?, el prefiltro de la bomba saturado, o la bomba que ya esté media muerta, o un problema de conexión eléctrica de la bomba, que no le llegue bien la alimentación y la masa al motor de la bomba, ¿sí?, no quiere decir que no vaya a tener fallos, ¿sí? Yo tengo que hacer una prueba de caudal dinámico, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la prueba de caudal dinámico? Y según tablas de diagnóstico te van a decir que vos tenés que tener tantos litros por hora, ¿sí? O tantos litros por minuto que tiene que dar la bomba.
Y yo no me voy a gastar 250 litros por hora para ver si anda la bomba. Tenemos otra forma más fácil, que es una prueba de caudal dinámico, ¿sí? Con el manómetro conectado, motor en marcha, lo dejamos que caliente el motor de forma normal. Empezamos a dar una serie de aceleraciones bruscas al motor, ¿sí? Lo gatillamos varias veces y observamos el manómetro, ¿sí? Si el manómetro empieza a caer, ¿sí? Esa presión, ¿sí? Se empieza a caer 2,5, 2 bar, 1 bar 8, 1 bar, tenemos un problema de caudal. Lo dejo regulando, automáticamente se recupera la presión, tengo un problema de caudal, ¿sí? No de presión, sino de caudal. Se está quedando sin abastecimiento de combustible, ¿está? Entonces, la forma correcta de hacer la medición de presión de combustible es presión y caudal. Vamos a tomar la presión de servicio y el caudal dinámico. Y obviamente cuando detenemos la marcha del motor, verificar la estanqueidad del sistema y la presión remanente, ¿sí? Bien. Acá dice, presión normal en los sistemas, bueno, me acaba de sacar la pantalla, José Luis, perfecto. Bien, gracias, José Luis. Presión normal en los sistemas multipunto con regulador en la rampa y motor en marcha, 2,5 bares con manguera de vacío conectada, 3 bares con manguera de vacío desconectada o cuando le pegamos una pequeña aceleradita al motor, ¿sí? Porque cuando yo acelero el motor, al abrirse la mariposa, ¿sí? La mariposa de acelerador, se va a ir a presión atmosférica el motor, brevemente. Entonces, deja de haber succión en la manguerita roja que está acá, que es la manguerita de vacío que va al regulador de presión, ¿sí? Entonces, el regulador de presión, por acción mecánica de los resortes de reglaje que tiene adentro, va a empujar la válvula de cierre del regulador de presión y va a aumentar medio kilo la presión de combustible, ¿sí? Cuando vuelve a tomar vacío el motor, vuelve a haber vacío dentro de la cámara superior del regulador de presión de combustible, se retrae esa valvulita y empieza a liberar un poquito la presión y baja a la presión normal de 2,5 bares, ¿sí? Bien, para hacer la prueba de caudal dinámico, la reguladora de presión la tengo que desconectar, ¿sí? Desconecto la manguerita del regulador de presión, tapo la manguerita para que no se vaya el vacío del motor por la manguerita, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer las aceleraciones y verificamos que el caudal no se caiga, ¿sí? Que no se empiece a caer la presión. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí se va entendiendo bien? Dicen que no se ve el esquemita. A ver. Ahí se ve. No, no se ve el esquema, José. ¿Me lo podés subir de vuelta? A ver si sube ahí. ¿Ahora se ve? Perfecto, listo. Bien. A ver. Vamos a pasar acá. Presión normal en los sistemas multipuntos con regulador en la bomba y motor en marcha. Vamos a estar en el orden de los 3,5 bares, ¿sí? La rampa de combustible vamos a tener, que podemos tener regulador de presión en la rampa de combustible. Vamos a tener por lo general 2 mangueras o 2 caños de combustible. El caño de abastecimiento y el caño de retorno. Cuando no trae regulador de presión en la rampa, va a haber un solo caño. El regulador de presión va a estar dentro de la bomba, ¿sí? O en muchos vehículos importados, el regulador de presión estaba dentro del filtro de nafta, ¿sí? Por ejemplo, los Mercedes clase A venían con el regulador adentro del filtro de nafta, si mal no recuerdo. Bien. Dice, presión normal en los sistemas multipunto con regulador en la bomba y motor en marcha. La presión en estos sistemas es de 3,5 bares aproximadamente y no debe variar en ninguna condición de marcha, ¿sí? Entonces, yo lo acelero todo, la presión no tiene que variar. Si yo lo acelero y tengo variación de presión que se empieza a caer, puede que tenga un problema de caudal de combustible. Bien. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Bien. Perfecto. Este que pusimos ahora de presión remanente se ve.
Félix dice que no, Pablo dice que sí. Bueno, Félix debe tener un problemita de conexión o algún delay que no le está llegando. Y lo mismo que a Herrera. Bien. Perfecto. Bueno, prueba de presión remanente. La presión remanente es la que queda encerrada en el circuito tras retirar el contacto. Si la presión remanente no se mantiene, puede provocar problemas de arranque, lo que explicamos al principio. Bueno, a ver. Ahí estamos de vuelta. La presión remanente puede caerse por problemas del regulador de presión, válvula antirretorno en la bomba, fuga de Norris y en los mismos inyectores. ¿Sí? Que es lo que hablábamos al principio de la clase, que si no tenemos la presión remanente vamos a tener problemas de arranque luego de dejar el motor parado. Bien. A ver, que estamos acá. En esta. Bien, prueba de caudal dinámico, lo que explicábamos hace un ratito. La prueba de caudal dinámico, la manguerita de vacío, la cortamos, o sea, no la cortamos, la retiramos y tapamos la toma de vacío que va al motor para que el motor no se acelere solo. Y no cargue un código de falla de MAP y demás cosas. Luego que obturamos la manguerita esa, dejamos el regulador con acción mecánica nada más de su resorte de reglaje, ahí empezamos a darle una serie de aceleraciones al motor, ¿sí? Y verificamos con el manómetro que la presión se mantenga y no se caiga. ¿Mm? Bien, vamos a bajar un poquitito, a buscar por acá abajo, a ver. Bien, acá tenemos lo que sería comprobaciones de la bomba y acá tenemos lo que es el módulo de combustible. Bien. ¿Me escuchan, Porque me parece que se colgó la camarita. No, ahí estamos de vuelta. Bien, dentro de lo que es el módulo de combustible, ¿sí? Vamos a tener varios elementos. Vamos a tener los caños de conexión con la salida de la bomba, que va conectado a la salida de la bomba. Vamos a tener el aforador, ¿sí? O flotante. Y el prefiltro de bomba. Y acá adentro va a estar alojada la bomba eléctrica. Bien. Este prefiltro de bomba es muy importante prestarle servicio, ¿sí? ¿Qué pasa? Nadie lo cambia porque dice, no, tengo que desarmar el tanque, tengo que bajar el tanque, tengo que sacar el asiento. Pero es muy importante, porque si este filtro no se cambia, si yo voy en un trayecto largo, ¿sí? Este prefiltro, ¿qué hace? Se chupa, se hace tipo ventosa, ¡tuc! Y deja de chupar combustible la bomba, y te quedás, ¿sí? Empieza a perder potencia, a perder potencia, a perder potencia, y se para, ¿sí? Cortaste el contacto, se infló de vuelta porque dejó de haber succión de la bomba, le diste arranque, seguiste un tramo más, ¿sí? Y ese problema generalmente es por el prefiltro de bomba que está tapado, ¿sí? Hay que prestarle atención y hay que prestarle servicio. Cuando uno hace un service, ¿sí? Un servicio de inyección, un service, un mantenimiento preventivo, ¿sí? Es recomendable sacarlo, limpiar el módulo de combustible y cambiar el prefiltro de bomba, ¿sí? Entonces vos te estás asegurando que la bomba primero no va a sufrir desgastes prematuros, ¿sí? Porque el prefiltro no esté filtrando, ¿sí? O porque esté roto el prefiltro de bomba. Bien. A ver si carga esta. La del regulador de presión. Ahí estamos. Bien. ¿Ven la gráfica esta de los reguladores de presión? ¿Se alcanza a ver? Bueno, Daniel Herrera, ¿tenés algún inconveniente con tu proveedor de internet? Me parece, porque los demás lo están viendo. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de todos modos, a ver si lo podemos llegar a entender mejor.
Bien, dentro de esta, como hizo el señor presidente, filmina, bueno, yo le digo gráfica, vamos a tener distintos tipos de reguladores y ubicaciones. Arriba a la izquierda de la pantalla vamos a tener lo que es un regulador de presión por toma de vacío. Por lo general, por la forma de esto, nos vamos a dar cuenta que va alojado en una rampa de inyectores, por ejemplo acá, ¿sí? Vamos a tener este tipo de regulador de presión a diafragma, ¿sí? Que va a ir en los cuerpos de inyección monopunto, ¿sí? Vamos a tener este que viene con un tornillito acá arriba, ¿sí? Que es sistema Bosch, y este, que es cuadrado, ¿no? Y este que es redondo, que no tiene tornillo de regulación, ¿sí? Que vienen en los sistemas Marelli, en algunos Marelli, y en algún que otro Bosch de Fiat también venía con este cuerpito, ¿sí? Que no tenía regulación de presión. Este Bosch le podíamos regular la presión mediante este tornillo de registro de acá arriba. Apretándolo, subía la presión, aflojándolo, bajaba la presión, ¿sí? Entonces podíamos jugar un poquito con la presión de combustible de los Renault Clio, de los Renault 19, podíamos jugar con la presión. Bien, ¿cómo va a estar compuesto esto? Vamos a tener, estos de los monopuntos, por ejemplo, son de acción mecánica, no van a tener vacío, ¿sí? O sea que estos van a regular una presión fija, ¿sí? No va a variar la presión de combustible por vacío de motor, como en el caso de que tiene la toma de vacío con una manguerita al múltiple de admisión, ¿sí? El de la izquierda, el que va en la rampa, ¿sí? En la rampa inyectora, que esta rampa que vemos acá corresponde a un motor F3R de Renault, ¿sí? Tiene una toma de vacío que va en múltiple de admisión, ¿sí? Entonces, cada vez que haya una variación de vacío en el múltiple de admisión, va a haber una variación de la condición de la presión de combustible. Bien, en estos de la derecha, de los cuerpos monopunto, no vamos a tener variación de vacío en el regulador porque no tiene una toma de vacío. Entonces, la presión de combustible va a ser siempre la misma. Bien. Perfecto. A ver. Y acá tenemos cómo trabaja un regulador de presión. El regulador de presión vamos a tener la toma de vacío, conexión de múltiple admisión, resorte de presión, el diafragma, ¿sí? Todo lo que está en la parte azul, digamos acá, la parte de abajo de la gráfica esta, es lo que se llama cámara superior. Y en la cámara inferior vamos a tener el soporte de la válvula, placa de válvula, ¿sí? Vamos a tener por un costado la entrada de combustible, ¿sí? Una vez que se abre por acción hidráulica, ¿sí? Por la presión de combustible, vence la presión de este resorte que está acá, abre esta válvula, ¿sí? El combustible fluye por este cañito hacia el tubo de retorno, ¿sí? Si vemos acá en la gráfica anterior, vamos a tener, este sería el retorno y por acá entra la presión, ¿sí? Acá de frente, si lo miramos de frente, vamos a tener unos agujeritos y un filtrito. Si por ahí entra el combustible, vence la presión de la válvula que está acá adentro y sale por este orificio, por este cañito de acá, y va a retorno. Bien. Vamos a hablar un poquito de los inyectores y con esto ya vamos a ir cerrando por el día de hoy. Vamos a tener varios tipos de inyectores. Bien, a ver, vamos a esperar que vuelva la conexión. Bien, estamos de vuelta. Inyectores. Existen varios diseños de inyectores, pero su principio de funcionamiento siempre es el mismo. Vamos a tener básicamente dos tipos de magnitudes de los inyectores. Magnitudes me refiero a lo que es la magnitud eléctrica, ¿sí? Vamos a tener inyectores de baja impedancia o de alta impedancia, o de baja resistencia y alta resistencia, ¿sí? Por lo general, inyectores de baja impedancia o baja resistencia en el orden de los 2 ohms, ¿sí? Van a equipar vehículos monopunto, ¿sí? Por ejemplo, los Clio, los Renault 19 y esos vehículos. Vamos a tener inyectores de baja impedancia multipunto también, ¿sí?
Por ejemplo, los primeros Corsita, que venían con los inyectores, las chanchitas verde y negra esas, eran de baja impedancia, también eran de 2 ohms, ¿sí? 3 ohms tenían. Y después, otra particularidad que van a tener los inyectores va a ser su diseño, ¿sí? Vamos a tener inyectores que les entra el combustible por la parte superior, ¿sí?, del inyector, y después vamos a tener inyectores que les entra el combustible por el costado del inyector, ¿sí?, por el cuerpo del inyector, ¿sí? Los inyectores que le entra el combustible por la parte superior, ¿sí?, se van a llamar top feed, ¿sí? Y los que le entra por el cuerpo del inyector, por el lateral, que vemos que tiene un filtro de este costado, lo mismo que este o este acá al costadito, estos se van a llamar bottom feed, ¿sí? Como botón. Bottom feed y top feed, ¿sí? Carga superior y carga lateral, ¿sí? Tanto en multipunto como monopunto, ¿sí? Por lo general los monopuntos son todos bottom feed. Bien. Otra particularidad que vamos a tener, como los conocen, inyectores sumergidos. Sumergidos son los que tienen el combustible por el costado, ¿sí? Los bottom feed les llaman inyectores sumergidos. Cuando tienen la entrada de combustible por la parte de arriba, que va a una rampa, ¿sí?, en la parte de abajo de la rampa, ¿sí?, van a ser top feed. Cuando va de la parte superior de la rampa, como esta que está acá, F3R, Corsetec y esos, son inyectores sumergidos o de tipo bottom feed. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Bien, perfecto, Daniel, ahí lo pudiste solucionar. Bárbaro. A ver, vamos un poquito más para abajo. Lo de los conos pulverizados ya lo hemos visto recién. Y acá tenemos un banquito de prueba, ¿sí? Ahí está, un banco de prueba para que es limpieza y prueba de inyectores. Este es un banco de la marca Pitarch, ¿sí? Es uno de los primeros que había aparecido en el mercado. Altas batallas tiene. Fíjense que es un banco muy caserito, de hecho lo pueden hacer ustedes, no es nada complejo. Es un generador de pulsos, un gabinete de chapa, adentro tiene acá tiene un depósito de agua de FIA 600, una llave de grifería de férica, de plomería, para regular la presión, un manómetro de presión y adentro tiene una bomba de nafta de Peugeot 405 externa, ¿sí? 4 probetas que la podemos comprar en una química y acá arriba le podemos poner una rampa de inyección de cualquiera que tengamos en el taller. Y nos hacemos un banquito de prueba. Después ya tenemos los otros banquitos más elaborados, ¿sí? Por ejemplo, si carga, ahí está. Si, por ejemplo, estos de la firma Launch, ¿sí?, que son hasta para 6 cilindros, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo uno de Brasil, de la firma Search, ¿sí?, se llama Racejet, que es para 4 inyectores y viene con la batería ultrasonido incorporada en el propio banco. Como ahí estamos teniendo problemitas técnicos de vuelta, parece. Bien. Bueno, estamos de vuelta. Decía que acá tenemos otro tipo de banquito, ¿sí?, de la empresa Launch, que es hasta para 6 cilindros. Y viene con una batea ultrasonido externa, ¿sí? Después tenemos otro tipo de bateas externas que la podemos usar para limpiar los cuerpos mariposa o los propiamente inyectores, por ejemplo esta de Pitarch, que está acá a la izquierda, y este que es el banco de prueba que yo tengo, que es el Racejet de la empresa Search, brasilero, que viene con la batería incluida y tiene varias
funciones más, por ejemplo, prueba actuadores de ralentí, inyectores náuticos, tetrafuel, prueba cuerpos mariposa. Es un lindo equipito bastante amigable, ¿sí? Y tiene varias funciones, ¿sí? Para probar los inyectores, tiene para prueba de hermeticidad, prueba de pulverizado y después, bueno, tiene la función para inyectores monopunto y multipunto. Y después, bueno, acá vamos a ver distintos tipos de solventes que se usan para limpieza y servicio de inyectores, ¿sí? Tenemos de la empresa GURT, tenemos Liqui Moly, tenemos de la empresa Wins, tenemos otros solventes de la empresa MB, ¿sí? Después hay otros que te venden un brebaje mágico de color blanco, que es agua con fluido Manchester. Y después tenemos el Mr. Músculo Acción Naranja, ¿sí? Cocina Acción Naranja que va como trompada. Bien, perfecto. ¿Se va entendiendo todo hasta acá? Bien, ¿quieren hacer alguna preguntita, algo? Ahí en el chat pueden preguntar, así ya vamos cerrando. Bien. ¿Alguno que quiera hacer alguna preguntita? Vamos a habilitar las preguntas. Bueno. A ver, si hay una preguntita. Los días y horarios los vamos a estar publicando seguramente por Face, por Instagram y en la propia página del instituto vamos a estar publicando los horarios del curso y la fecha, ¿sí? Así que se le va a enviar también información mediante mail, como esta invitación. También se le va a enviar información por el listado de mail para que tengan ya la información de cuándo estaría dándose el próximo curso, digamos, ¿sí? Bueno, se agradece la buena onda de todos. Bueno, de a poquito vamos a ir viéndonos nuevamente, ¿sí? Con esta nueva modalidad, que es el modo online, ¿sí? Para la plataforma Click Meeting. Vamos a tener que implementar el uso de una camarita web para poder mostrar acá en el taller lo que son mediciones sobre algún vehículo, para que se entienda un poquito más, ya que por este medio es muy teórico y a nosotros los mecánicos nos gusta tocar. Entonces voy a poner una camarita web para ver si yo puedo hacer una medición y lo ven todos y bueno, hacemos algún tipo de ida y vueltas de preguntas sobre las mediciones que yo vaya haciendo, ¿sí? Y bueno, para que sea un poco más ameno este curso, ¿sí? Bien, a ver, ¿cómo diagnosticar un auto cuando arranca bien y a los 15 segundos se pone en 2 cilindros? Peugeot 408 2.0. Bueno, primero y principal, en el 408 2 litros 2.0, motor EW10 J4, si mal no recuerdo, tenés que verificar el estado de la mariposa motorizada, ¿sí? Hay que ver si lo acelerás, si reacciona el acelerador, ¿sí? Si no se está poniendo en emergencia, si no tiene problemas de encendido, ¿sí? Hay que ver si sacando la bobina y sacando las bujías, si no hay bujías mojadas, ¿sí? Porque puede ser un problema de encendido, puede ser un problema de los inyectores, puede ser un problema en la mariposa motorizada, ¿sí? Así que hay que verificar esas cositas.
Acá pregunta si se podría utilizar Zoom u otra aplicación. El tema de la aplicación de Zoom o las otras aplicaciones es que te limita la conectividad, tanto para usar una cámara como para compartir archivos y demás cosas, ¿sí? Y te limita la capacidad. Son muy básicas y lo que tiene, por ejemplo, que vos te instalás la aplicación Zoom y estás regalando toda la información que tenés en tu ordenador porque te lo hackean como si nada, ¿sí? Lo digo por experiencia. Bien, ¿cuál osciloscopio recomienda? ¿Cuál recomiendo? Yo no estoy casado con ninguno. Owon anda muy bien, Rigoli anda muy bien, los Rigol andan muy bien. Hay varios osciloscopios, eso no. Mientras que sea de 2 canales y 25 MHz para arriba, cualquiera va a andar bien, ¿sí? Bárbaro. Bueno, gente, les agradezco mucho a todos por haber participado de esta charla. Bueno, los estamos esperando para la próxima. Muchas gracias a todos y bienvenidos.